Vamos a ver la fórmula para corregir el sodio cuando tenemos un paciente que tiene aumento de la glucosa. Entonces, primero, ¿por qué cuando tenemos un aumento de la concentración de glucosa vamos a tener una disminución de la concentración de sodio? Esto es porque aquí tenemos el torrente sanguíneo, aquí tenemos el plasma, tenemos sodio, y en videos anteriores vimos las fuerzas de Starling, que son las fuerzas que promueven que el líquido se meta aquí al capilar y las fuerzas que promueven que el líquido se salga aquí del capilar, y tenemos un balance, un equilibrio. Ahora, cuando aumentamos la concentración de glucosa, la glucosa es un osmólogo, va a tener efecto osmótico, o sea que en donde va a estar la glucosa, hacia allá se va a jalar el agua. Entonces, si aquí está la glucosa, el agua se jala para allá. Entonces, el hecho de que aumente la glucosa aquí en el torrente sanguíneo, esto va a hacer que el agua o el líquido se meta al capilar. Y entonces vamos a tener un aumento de volumen en el torrente sanguíneo. Y la concentración de sodio es igual a la cantidad de sodio en el plasma entre la cantidad de volumen en el que está. Entonces aquí no le pasó nada a la cantidad total de sodio. La cantidad de sodio se quedó igual, pero tuvimos un aumento del volumen porque como la glucosa aumentó aquí en el torrente sanguíneo, el agua se mete y entonces el sodio se queda igual, pero el volumen sanguíneo aumenta. Entonces ese valor se queda igual y el denominador aumenta. Esto nos va a dar un resultado menor al normal. Lo normal es que la concentración de sodio sea de 135 a 144 miliequivalentes por litro. Entonces, si aumenta la glucosa, disminuye la concentración de sodio. Va a ser menos de 135 miliequivalentes por litro, ya hablando de casos de hiponatremia. Ya hablando de una hiponatremia. Entonces, ahora más o menos por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la concentración de glucosa, vamos a tener una disminución de 1.6 miliequivalentes por litro de sodio, de la concentración de sodio. Entonces, primero para visualizarlo hacemos una tablita. Entonces aquí ponemos la concentración de glucosa, H2S6O6, y aquí ponemos la concentración de sodio. Estas son las medidas, o sea, las concentraciones que vamos a encontrar en el paciente. Así. Entonces, supongamos que la concentración normal de glucosa, vamos a ponerle que es 100 miligramos por decilitro. Es como de 90 a 125, más o menos. Entonces, la concentración normal de glucosa son 100 miligramos por decilitro. Concentración de sodio, vamos a ponerle 140 miliequivalentes por litro. Si la glucosa aumenta 100 más, o sea, pasamos a 200 miligramos por decilitro, la concentración de sodio va a disminuir 1.6 miliequivalentes por litro. Entonces vamos a tener 138.4 miliequivalentes por litro. Si pasamos de 100 a 300, o sea, si aumenta de acá a acá otros 100, este disminuye otros 1.6, entonces es 136.8 miliequivalentes por litro. Si pasamos de 300 a 400, entonces aumentamos otros 100, entonces disminuye otros 1.6 miliequivalentes por litro, o sea, vamos a tener 134.2 miliequivalentes por litro. Entonces aquí vamos pasando de 100 en 100 en 100, y cada 100 que aumenta esto va disminuyendo 1.6. Aquí este va disminuyendo 1.6, de 136.8 a 134.2 disminuye 1.6. Ahora
vamos a sacar la fórmula. Entonces, lo que hacemos para sacar cuál es más o menos la concentración que tendría el paciente ya con el hecho de que aumenta la glucosa, es sacamos cuántos 100 está aumentando la glucosa a partir de este. Por ejemplo, de aquí a acá aumentó 2 veces 100. Bueno, no 2 veces 100. Fue 100 más otra vez 100. Entonces fue 2 veces 100. De aquí a acá fue 3 veces 100. Entonces primero queremos saber cuántas veces 100 está aumentando. ¿Cuántas veces está aumentando de 100 en 100 en 100? Eso es lo primero que sacamos. Y luego este número lo estamos multiplicando por 1.6 miliequivalentes por litro. Y es esto, o sea, esa cantidad se le quita a la concentración de sodio. Y más o menos esa es la cantidad de sodio que va a tener el paciente. O sea, es la concentración de sodio esperada que tenga el paciente. Más o menos. Entonces ahora vamos a hacerlo al revés. Tenemos un paciente que nos llega con, 135. Que nos llega con 135.2 miliequivalentes por litro y una glucosa de 400. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la concentración real de sodio? Porque esta es la concentración esperada o la concentración medida, que ya vimos más o menos cómo va disminuyendo el sodio. Pero queremos hacer el ajuste que se da porque aumenta la glucosa. Entonces, esta es la concentración medida. Pero esto no nos está diciendo que el paciente tenga una disminución de la cantidad total de sodio. La cantidad de sodio ya vimos que es la misma y por eso se corrige. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hacer la corrección? Entonces, si esto es la cantidad que está disminuyendo el sodio del paciente, para sacar la corrección de sodio, esta cantidad se la tenemos que sumar al sodio medido. Entonces tenemos el sodio, o digamos la corrección para la concentración de sodio, va a ser igual a la concentración del sodio del paciente, concentración del sodio del paciente, o digamos la concentración de sodio medida, que va a estar disminuida porque el paciente tiene aumento de glucosa, y le vamos a sumar por más o menos cuánto está disminuyendo, y más o menos disminuye 1.6 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la glucosa. Entonces vamos a multiplicar 1.6 miliequivalentes por litro por cuántas veces de 100 en 100 está aumentando la glucosa. Entonces, para esto hacemos la concentración de glucosa que tiene el paciente, o sea, la concentración de glucosa medida, menos la concentración normal de glucosa, y esto lo dividimos entre 100 para saber cuántas veces de 100 en 100 aumentó. Y esta es la fórmula para la corrección. Entonces, digamos que tenemos un paciente que nos llega con 500 de glucosa, 500 miligramos por decilitro, y tenemos la concentración de sodio de 133.6 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿cuál es la concentración real de sodio? Porque esta es la medida. Entonces hacemos concentración corregida de sodio es igual a la concentración de sodio medida, que fue 133.6 miliequivalentes por litro, más 1.6 miliequivalentes por litro multiplicado por la concentración de glucosa del paciente, que es 500 miligramos por decilitro, menos la concentración de glucosa de una persona normal, que es 100 miligramos por decilitro, y esto lo dividimos entre 100. Entonces voy a borrar. Entonces, esto nos da la concentración de sodio corregida es igual a 133.6 miliequivalentes por litro más 1.6 miliequivalentes
por litro, multiplicado por 500 menos 100 es 400, entre 100 es 4. Entonces la concentración de sodio corregida va a ser 133.6 miliequivalentes por litro, más 4 por 1.6, que es 6.4 miliequivalentes por litro. Concentración corregida de sodio es igual a 133.6 más 6.4, esto es 140 miliequivalentes por litro. Y esto es un rango normal de concentración de sodio. Aquí el sodio está disminuido, eso es una hiponatremia, pero al corregir la concentración de sodio nos da que la concentración de sodio está normal. Entonces esta es la fórmula para corregir la concentración de sodio cuando aumenta la glucosa. Es la concentración de sodio corregida es igual a la concentración de sodio medida, o sea la del paciente, más 1.6 miliequivalentes por litro multiplicado por la fracción de la resta de la concentración de glucosa del paciente menos la glucosa normal dividida entre 100. Esto es porque, o sea, aquí es 100 porque utilizamos miligramos por decilitro y este valor también es 100. O sea, ponemos glucosa normal, pero esto lo aproximamos a que sea 100 miligramos por decilitro. Y esto es porque utilizamos miligramos por decilitro. Hay otra fórmula que es cuando la concentración de glucosa no la tenemos en miligramos por decilitro, sino que la tenemos en milimoles por litro. Milimoles por litro. Lo normal más o menos de milimoles por litro es 5.6 milimoles por litro. Entonces, ahí la fórmula sería la concentración de sodio corregida es igual a la concentración de sodio medida, o sea, la del paciente, más 1.6 miliequivalentes por litro, multiplicado por la fracción o la división de la resta de la concentración de glucosa del paciente, menos la concentración normal de glucosa, que le estamos poniendo que es 5.6 milimoles por litro, entre 5.6 milimoles por litro. Aquí, por cada aumento de 5.6 milimoles por litro, vamos a tener una disminución de 1.6 miliequivalentes por litro de sodio. Es lo mismo, solo que aquí utilizamos milimoles por litro de concentración de glucosa, que es 5.6, y aquí utilizamos miligramos por decilitro como concentración de glucosa, que es 100. Generalmente esta es la que utilizamos porque la glucosa generalmente nos la dan en miligramos por decilitro, pero si nos dan en milimoles por litro, utilizamos esta.